Hace 43 años, lo recuerdo perfecto, una noticia causó sensación en el mundo entero, pero sobre todo en la Ciudad de México. Habían encontrado una piedra gigantesca que podía ser valiosísima y estaba en pleno centro de la ciudad. Era Coyolxauhqui, la diosa de la luna. Así es, Talina, y bueno, pues aquí la tenemos justamente frente de nosotros. Y es que la adornada con cascabeles, o como se le conoce a la Coyolxauhqui, también fue encontrada por Mario Alberto Espejel. Él era parte del equipo de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y miren, esto fue lo que nos contó en una de las últimas entrevistas que le hicieron de una historia muy interesante, porque imagínate, Talina, era una mujer que había engendrado por obra de magia a un ser que iba a ser perseguido. Desmembrada. Bueno, es impresionante. Si ustedes no la conocen, váyanla a ver. Vamos a conocer más, miren. Venimos a hacer la ampliación de una bóveda para transformadores de luz y fuerza, para meter un transformador. Y tuvimos que romper una parte de concreto para la ampliación. Ya se terminó de romper el concreto, empezamos a limpiar, pero afortunadamente yo agarré una pala, quise sacar la tierra y pegó en algo duro. A un promedio de 1,80 de profundidad fue cuando se descubrió la Coyolxauhqui. Lo primero que se descubrió de la piedra fue el penacho. ¿Qué te parece, Talina, esta historia que, bueno, nos tocó vivirla, en donde, bueno, pues era una historia que además hacía un antes y un después de todo lo que iban a poder encontrar en el centro histórico? Y justo esta mañana, en México Contando, sus protagonistas, Talina, ¿qué te parece si vamos a conversar con un hombre que conoce no solo la historia del derecho al revés, porque no solo la arqueólogo atiende? Y es antropólogo. Así es. Y es el papá de la Coyolxauhqui. Nos referimos al doctor Eduardo Matos, arqueólogo y antropólogo, quien, entre otras muchas cosas, es fundador nada más y nada menos, Talina, del Museo del Templo Mayor, que todos lo conocemos a la perfección. Sí, mi cielo. Buenos días, don Eduardo. Querida Talina, qué gusto estar con ustedes hoy aquí. Doctor, en el sitio web de México Mágico pudimos encontrar dos imágenes que nos gustaría compartirla con usted y con el público, y así vamos desmembrando esta historia. Mire, la primera imagen es una vista satelital de la Ciudad de México como la conocemos ahora, y sobre ella aparece la antigua Tenochtitlán. Esto obviamente nos da una idea acerca de cuál pudo ser el panorama en aquellos días de la Coyolxauhqui, que era adornada por el Templo Mayor. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Bueno, es una toma muy ilustrativa que nos pone precisamente la antigua ciudad de Tenochtitlan y Tlatelolco, que está ahí al lado, en relación a lo que ha crecido la urbe actualmente. O sea, es una toma fantástica, ¿no? Oiga, doctor, ahora le vamos a presentar una segunda imagen que nos tiene la producción. Esta es del Centro Histórico Talina, 1968. ¿Qué te parece esta imagen? Pues así era. Ahora vamos a poner el cursor sobre ella y va a aparecer cómo se supone que hubiera estado el Templo Mayor, del que conocemos, el que estuvo bajo de usted, estuvo bajo estos lugares y descubriendo muchísimas cosas. ¿Qué nos puede platicar sobre ese descubrimiento, doctor? Bueno, la imagen que estamos viendo es realmente fantástica, ¿no? Da una muy buena idea de lo que era el Templo Mayor en relación a lo que es la ciudad actual. Claro que esa madrugada en que los obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro encuentran a la Coyolxauhqui fue realmente memorable por una razón importante. Era el turno de la madrugada y entonces están, como lo explicó el trabajador de Luz y Fuerza, ellos fueron los que encontraron esta pieza que al ir excavando de repente dan con esta piedra, ¿verdad?, dura, que les impide continuar su trabajo, y en lugar de romper allí con estos aparatos y colocar su transformador e irse a descansar, como digo, era el turno de la madrugada, no, detienen el trabajo
y dan aviso al día siguiente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y entonces ya empieza el trabajo de rescate arqueológico y poco después empieza ya lo que conocemos hoy en día como Proyecto Templo Mayor, ¿no? En donde ya participa un equipo multidisciplinario, en donde ya contamos con el apoyo, digamos, de biólogos, de geólogos, en fin, una buena cantidad de especialistas para poder ir interpretando digamos, lo que iba apareciendo, y todavía hoy, 43 años después, después de aquel 21 de febrero, todavía se sigue trabajando en el lugar. Señor, se creyó al principio que era Huitzilopochtli, ¿verdad? No, desde un principio hubo dudas, pero realmente fue el arqueólogo Felipe Solís quien, viéndola, digamos, fue el que comentó que se trataba de Coyolxauhqui, la deidad lunar, ¿verdad?, hermana de Huitzilopochtli, con el cual va a combatir y va a salir triunfante Huitzilopochtli, que era el dios solar, el dios de la guerra, ¿verdad? La vence en el cerro de Coatepec y la decapita y arroja el cuerpo por el cerro, el cuerpo que va rodando, se va desmembrando, y así es como podemos apreciar las características de la diosa, es decir, está desmembrada, ¿verdad? El tronco aparece ya decapitada, los brazos, las piernas. Ahí estamos viendo esta toma magnífica en donde se puede apreciar cómo quedó al pie del cerro de Coatepec esta imagen, que por cierto el cerro de Coatepec es el lado de Huitzilopochtli en el Templo Mayor, o sea que el Templo Mayor, en la parte correspondiente al dios de la guerra y del sol, representa el cerro de Coatepec, donde se lleva a cabo el combate. El licenciado López Portillo, que fue mi amigo, y Dios lo tenga en su santa gloria, mandó tirar todos los edificios a la redonda porque eran vecindades y edificios, ¿verdad? Y además dijo que se expropie lo que se tenga que expropiar porque tenemos que sacarla para la exposición, y tenemos el byte justamente de cómo ocurrió ese momento. Talina, ¿qué te parece si lo vamos a ver, doctor? Vamos a verlo. Doctor, ¿qué más falta por descubrir debajo de esta historia que tenemos en el Zócalo? Y además, Talina, tengo una pregunta. Ya ve que tiene una fractura, sí, la piedra. ¿Se hizo cuando se descubrió? ¿Se corrió el rumor de que cuando la trataron de levantar se fracturó? ¿Cómo fueron esto y qué opina de estas palabras? Sí, bueno, la piedra cuando se excavó ya estaba rota casi a la mitad, y pensamos que fue provocado porque en la calle de Guatemala pasaba el tranvía exactamente a 1,80 o 2 metros sobre la diosa que estaba ahí enterrada, y la vibración del tranvía pudo haber causado precisamente esa fisura, ese rompimiento que vemos casi a la mitad de la pieza. Entonces, ya claro, intervinieron los restauradores del INAH y empezaron a trabajar, a limpiarla. Realmente impresionante. Señor, gracias. El tiempo es horrendo. Nada más dígame para terminar, ¿hay más enterrado? Sí, claro. Hay una ciudad que se llama Tenochtitlan, que está exactamente debajo del centro histórico. Y entonces se ha podido ir encontrando partes de ella a lo largo del tiempo. Y ahí mismo hemos podido hallar otros edificios que nos hablan de lo que era la parte de la antigua Tenochtitlan. Doctor Eduardo Matos, ¿qué le parece si esta es la primera de muchas pláticas que podremos estar teniendo con usted en días distintos para justamente conocer todo lo que esconde esta maravilla del Templo Mayor, que obviamente está cubierta en gran medida por la catedral y demás edificios? ¿Qué le parece si nos vemos en una próxima ocasión muy pronto?
Desde luego que sí, y claro, pues muchas gracias de estar con ustedes. Gracias, señor. Maravilloso.